Entonces vamos a partir conversando de las costillas que son típicas. ¿Cuáles son las partes que tienen? La costilla que tienen ahí es una costilla típica, cualquiera, desde la tercera y por lo larga que debe ser pasado la séptima, pero por el caso al ritmo porque tienen las mismas partes. ¿Cuáles son las partes que tiene una costilla que es típica? Primero tiene una cabeza. La cabeza de las costillas típicas tiene una particularidad, que está dividida en dos partes. Tiene una carilla superior, tiene una carilla inferior. Entonces, como la cabeza está dividiendo, queda un vértice, está marcado en el dos, que se llama la cresta de la cabeza. La cabeza es todo esto. Pero las costillas que son típicas se dividen en una carilla superior, una carilla inferior y la cresta de la cabeza. Después de esta cabeza viene un sector que es más delgado, que se llama el cuello de la costilla. Esta foto no van a ver, la van a ver más adelante, que es un sector más adelgazado. ¿Ya? ¿Qué viene después? Que es el cuello, que es el que está marcado con el sector. Después del cuello, que está marcado en el 5 del 4, viene el tubérculo costal. Toda esa zona elevada que está ahí se llama tubérculo costal. Y después del tubérculo viene el cuerpo. Cabeza, dividida en dos, carilla superior, carilla inferior, cresta de la cabeza. Después la cabeza viene el cuello, después del cuello viene el tubérculo con su carilla, y después viene el cuerpo. Cosas que tiene el cuerpo. La una son las carillas. La una son las carillas, la carilla superior y carilla inferior. El cuerpo de la costilla es lo que se clasifica como hueso blanco. ¿Ya? Y las costillas que son típicas están colocadas de esta manera en el tórax, están colocadas así. ¿Ya? Entonces las costillas tienen una cara interna, una cara externa, un borde superior y un borde inferior. ¿Van aquí la ventana? Así está colocado. Borde superior, borde inferior, cara interna, cara externa. El cuerpo, porque el cuerpo es lo que funciona. Entonces, en la cara interna y en el borde inferior tiene un surco o canal, que se llama surco o canal costal. En la cara interna, borde inferior, surco costal o canal costal. Y lo último, que está marcado en el cielo. ¿Cómo se llama? Surco o canal costal. Y el 6 es el ángulo de la costilla. La costilla tiene dos ángulos, un ángulo posterior y un ángulo anterior, pero yo lo voy a pasar solamente el ángulo posterior, que es más relevante. Porque la costilla tiene que cambiar de dirección para poder acercarse al esternón. Ángulo posterior. Eso. Profe, ¿para qué el tubérculo costal? Tiene 6. ¿Alguien que falte? Después viene la foto. Ahí tengo donde que se activa. Las costillas que son atípicas, la primera, la segunda, la 11 y la 12. Ahora, miren el dibujo arriba a la izquierda, ahí se nota mucho más clara la cabeza con su carilla superior, carilla inferior, la cresta de la cabeza, el cuello, el tubérculo con la carilla, el cuerpo, ¿cierto? Que aplanado, verticalizado, con el borde superior, el borde inferior, cara interna, la cara externa que es esa, y el canal costal. ¿Por qué las costillas que son típicas, su cabeza se divide en dos? Que no ocurre con todas las costillas. Es por esa foto que tienen. Si se acuerdan de las vértebras torácicas, que eran las vértebras torácicas típicas, miradas de lado, tenían una hemicarilla y una hemicarilla. Después venía el disco, el pedículo, hemicarilla, hemicarilla. ¿Dónde va a articular la costilla finalmente? Va a articular acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La cabeza, como tiene dos carillas, su carilla superior se va a articular con eso. La carilla inferior se va a articular acá. Y la cresta de la cabeza se articula ahí entre medio. Esa es la forma de
de articularse que tienen las costillas, entre dos vértebras. Dicho de otra forma, la carilla superior de la cabeza de la costilla se articula con la hemicarilla inferior de la vértebra superior. Y la carilla superior de la costilla se va a articular con la hemicarilla superior de la vértebra inferior. ¿Claro? Ahora ven el dibujo para su compañero. Ahora están viendo el cuello como tal. El cuello, ¿qué es lo que recorre? Finalmente recorre el proceso transverso. ¿Ya? Y el cuello no es la cosa que ustedes vieron acá por la foto, que se ve nada. El cuello tiene su longitud. ¿Ya? Recorre el transverso. Ahí está el cuerpo, la cabeza, perdón, uniéndose al cuerpo de la vértebra, el cuello, que va en relación con el transverso, y el tubérculo. Y el tubérculo tiene una carilla. Y las vértebras torácicas en su transverso tienen carilla. Entonces, justo coincide que el tubérculo de la costilla se articula con la carilla que tiene el transverso. Y en algún momento, mira cómo va ¿dónde está el esternón? El esternón está acá adelante. Entonces la costilla va hacia atrás, en algún momento tiene que cambiar de dirección. Y ese ángulo que se forma es el ángulo posterior de la costilla. El otro es lo mismo porque también el cartílago costal que se vuelve a ver. Ya, las que son especiales. 1, 2, 11 y 12. Tienen todo anotado. Todo va al éxito. Primera costilla. Es más ancha y más curva. Y ahí está la primera. Esa. Más ancha y más curva. Y más pequeña que el resto. Segunda cosa que tiene de distinto, su orientación. La primera costilla va colocada horizontalmente. Yo no puedo colocarle las manos así. La costilla va así, no, esta va así, horizontal. ¿Qué caras tiene entonces? Inferior. Superior e inferior. Y los bordes medial y lateral. Porque como la otra van colocadas así, tienen cara interna, externa, borde superior e inferior. Esta, como está colocada horizontal, tiene cara superior, inferior, borde medial, borde lateral. En la cara superior, esta costilla tiene varias cosas. Primero tiene un tubérculo que se llama el tubérculo del músculo escaleno, ya que es su musculatura del cuello, que también lo vamos a ocupar en su momento. Ahí está el tubérculo. Es una saliente de hueso. Cuando llega el músculo ahí, tracciona y se eleva la costilla. Pero por delante y por atrás tiene unas depresiones. Y es por ahí pasan vasos sanguíneos. Por delante pasa la vena subclavia y por atrás pasa la arteria subclavia. Entonces, como pasa la vena y la arteria, dejan la marca ahí en la costilla. La vena por delante, la arteria por detrás. No tiene canal costal. Vamos a devolver un poquitito. Si usted tiene la costilla que es típica y así, y el canal lo tiene acá adentro, cara interna por inferior. Lo que pasa es que por ahí va la arteria, la vena y el nervio intercostal, y van protegidos por la costilla. Si yo le muestro la costilla por dentro, ven la arteria, la vena y el nervio, pero si yo la hago así la costilla, no los ven. Y eso es una manera de proteger a esos vasos sanguíneos y al nervio. Pero ¿qué pasa si la primera costilla va así? No lo mismo, porque igual van a ir, entonces no tiene canal costal. No cubre nada. No tiene canal costal. Y tiene una carilla única en la cabeza. ¿Por qué su cabeza no está dividiendo? Porque había que buscar y acordarse de la primera vértebra torácica, que era atípica, ¿cierto? Y la primera vértebra torácica tenía una carilla completa y una hemicarilla. Entonces, por eso la primera costilla tiene carilla completa. La cabeza no está dividiendo porque se va a articular con toda esa carilla. ¿Qué pasa con la segunda costilla? ¿Tiene dos carillas? Sí, porque se tiene que articular ahí la mitad con T2, T1. Y se va a articular ahí y de ahí va a salir la La segunda costilla, entonces, ¿por qué es especial? Si tiene esta cabeza que está dividida en dos igual, con la cresta, etc., es por su orientación. La orientación sigue siendo horizontalizada. Entonces, si la segunda es horizontal, tiene las mismas características que la primera: cara superior, cara inferior, borde medial, borde lateral. ¿Ya?
y después a partir de la tercera costilla se empiezan a verticalizar. Primera y segunda son más horizontales. En la segunda costilla tiene un tubérculo que es para el músculo cerrado anterior. Es el tubérculo que le deja la marca del músculo cuando llega ahí. Pero esa marca también está en la primera costilla. Y en la primera costilla hay otras cosas también de otros músculos. Pero eso es como lo más importante ahora. Primera costilla, más curva, más pequeña, más ancha, horizontal, cara superior, cara inferior, borde medial, borde lateral, tubérculo para el músculo escaleno anterior, surco para la vena subclavia, surco para arteria. La segunda costilla para el músculo cerrado, tiene dos carillas, cuello, tiene todo alrededor. ¿Qué pasa con la OSI y con la OSE? ¿Tienen su cabeza dividiendo? No, porque acuérdense de 11 y de 12 tenían carillas completas, entonces la cabeza completa. Si ustedes se fijan y las comparan con la otra, no tienen cuello y no tienen tubérculo. ¿Cómo se llaman las últimas dos costillas? Flotando. O sea, las últimas dos costillas no hacen esto. No lo hacen. Entonces salen desde aquí y se van hacia adelante al tiro. Entonces no tienen cuello ni tubérculo para articularse, no tienen nada de eso. Esa es la característica de la última dos. Las costillas de verdad. La primera, con la cabeza completa, su cuello, su tubérculo, el tubérculo músculo escaleno, surco para la arteria, surco para la vena. Y si ustedes se fijan, acá aparece 7 y 7, porque ese otro músculo escaleno. Pero no está nombrado en la diapositiva. Y ese es para el músculo cerrado entero. Y la cabeza aquí de la segunda está dividiendo ahí y ahí. Y esa es la característica. Cuello, tubérculo y el cuello. 11 y 12, carilla única, porque las vértebras de 11 y de 12 tienen carilla única, entonces ausencia de velocidad no la necesitan porque no se articulan con los procesos transversos de la vértebra y no están torsionadas, lo que sí tienen la otra. Pero aquí las primeras dos características son importantes. Eso es la verdad. Ahora vamos a ver. Esta semana le compro el Apple TV. Una caja que traspaso esto a una pantalla grande. ¿Me pueden mandar esta grabación? Por el tamaño. Pesa mucho. Pesa Más una chica. chica que la. Escucha, ¿me lo puedes intentar mandar por Facebook? Hoy día, el último día, y te paso un pendrive para la próxima. Que no lo traje. ¿Y cuánto rato tenéis para grabar? Depende de la capacidad. Tengo 10 GB libres, así que igual caleta. ¿Te alcanza la hora? Sí. Si el video dura de una hora, dura como pesa como un GB y medio. Vengo a la compañía. Yo cuando llegué estaba todo así. Con todos los nombres. Miembro superior. Esto ustedes lo saben. Sí. Lo vimos en el laboratorio. Cuando hablamos de cintura escapular, yo les dije que estaba compuesto por dos huesos, por la clavícula y por la escápula. Cuando vimos brazo, el segmento de brazo es lo que queda entre el hombro y el codo, y ahí hay un solo hueso que es el húmero. ¿Está? En el antebrazo, que es lo que está entre el codo y la muñeca, existen dos huesos, el radio lateral, la ulna posterior, y la mano, que es lo más distal que tiene el miembro superior, estaba compuesto de tres sectores. El más proximal, el casco, que tiene 8 huesos en 2 filas, primera fila, segunda fila, proximal distal, el cafoide, semilunar, piramidal, principal, trapecio, trapezoide, consonante, anchoso. Anchoso. Tienen un sector que viene después, que es el metacarpo. El metacarpo está formado por 5 huesos que eran huesos largos, y las falanges en total eran 14. ¿Sí? Y las 14 falanges se distribuyen en 5 dedos. ¿Sí? En el pulgar, índice, medio, anular y meñique. Y en todos los dedos tengo 3 falanges, proximal y perpendicular, menos en el pulgar. Ahora, ¿cuál es
el tema es que ahora tengo que empezar a hablar